Buenos días, mi nombre es Alejandro Garrido Donor y mi número de lista es el 25. Buenos días, mi nombre es Andrea Gómez Ramírez y mi número de lista es 26. Buenos días, mi nombre es Luis Ángel Hernández y mi número de lista 27. Buenos días, mi nombre es Sara Lucía Ortiz y soy el número de lista 28. Buenos días, mi nombre es Vania Rodríguez Sánchez y mi número de lista es el número 29. Vamos a comenzar a explicar un poco de la tarea número 3. Bueno, en la tarea número 3, con referencia a la diapositiva número 35, hablaba sobre qué podríamos proponer para entender la teoría y no solo recitarla. Entonces, respecto a esto, me parece importante hablar sobre esta pirámide que hace referencia a los porcentajes en un estudio de cómo se aprende. Una de las propuestas que podríamos tener para aprender mejor la teoría es no solo escuchar lo que el maestro nos quiere decir, sino también debatirlo o en cierta forma enseñarlo nosotros mismos a nuestros compañeros, que esto vendría a ser parte de la base de la pirámide, que sería la actividad activa, donde decidiríamos, discutiríamos, y esto hace parte del porcentaje donde las personas aprenden el 50% más rápido o mejor de todo lo que se está hablando. Al igual, creo que mis compañeros podrían tener más opiniones sobre qué más podríamos hacer para aprender mejor la teoría. Bueno, yo pienso que de acuerdo a algunas aplicaciones que bueno, sí, algunas propuestas para que el curso sea más ameno entre el profesor y pues nosotros como alumnos. Bueno, yo propongo algo que yo lleve a cabo y bueno, aún lo hago, ¿no? Tomar notas de clase. ¿Por qué? Porque bueno, el hecho de escuchar, pues igual, ¿no? Nosotros estamos invirtiendo toda nuestra atención, más sin embargo, creo que el hecho de estar anotando el hecho de que vayas tú tomando tus notas es un factor muy importante porque favorece a nuestra atención, ¿no? El hecho de que tú estés poniendo atención y estés captando las ideas más importantes, también te adelanta a la fase del estudio en sí. El hecho de que, pues ya, ¿no? Al momento de que tú estés repasando tus apuntes, pues te llegan las ideas más, bueno, incluso te puede generar más dudas, ¿no? Que puedes tú responder. E igual, bueno, el hecho de aplicar lo que estamos viendo en clase es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos planteemos casos para aplicarlo nos acercan a la realidad, ¿no? Vamos a generar una participación constante entre cada uno, bueno, entre todos los alumnos y bueno, vamos a hacer la cohesión de todos los conocimientos que hemos estado adquiriendo a lo largo del curso. Y bueno, esto se podría dar, ¿no? De diferentes maneras, con casos problema o casos de decisión, con casos de evaluación o de ilustración, que yo considero que los de evaluación e ilustración son los que más nos convienen, porque bueno, ya es un caso, ¿no? Un caso estructurado, a partir del cual nosotros podemos proponer ideas o ver qué ideas o qué acciones fueron las que se implementaron, ¿no? En el caso. Y bueno, esto yo considero que las ventajas que tiene es que nos ayuda a resolver problemas, igual, ¿no? Como viene en la diapositiva 36, hacer uso de, bueno, ya a organizar nuestro sentido común, ¿no? En el caso de que en algún momento se llegue a replicar una situación en nuestro ámbito laboral, con algún caso de aplicación que hayamos llevado a cabo en la clase. Y bueno, bueno, yo propondría eso. Sí, justamente como dices, Andrea, alguna manera de poder tomar notas son los organizadores gráficos que también, o sea, a la hora de exponer, también pues sirven mucho, ¿no? Esta es una herramienta que la verdad es que sirve muchísimo.
bueno, más bien es como una herramienta que posibilita el aprendizaje, ¿no? Que ya está como comprobado y justamente es porque se estimula el hemisferio derecho del cerebro con su pensamiento creativo y sintético al usar símbolos, imágenes, líneas, dibujos. Y también se estimula la parte del hemisferio izquierdo, que vendría siendo como el pensamiento lógico, analítico. Entonces hace como una relación secuencial de los conceptos y lo asimila de una mejor manera, ¿no? Que al final de cuentas es lo que más, o como lo que se busca, ¿no? O sea, que primero que tengas como cierto orden, ¿no? Porque el cerebro lo que busca es pues concentrarse. Entonces, si no hay orden, al cerebro le cuesta mucho concentrarse. Una vez ya que tienes a lo mejor tu organizador gráfico, ya lo que buscas es comprenderlo y después retenerlo, ¿no? O sea, muchas veces como que de momento comprendes lo que se te está explicando, lo que se te está diciendo, pero hay veces que se te olvida, o sea, ya después ya no alcanzas Sí. como a retenerlo, ¿no? Bueno, por otro lado, también estaba viendo que el cerebro, por ejemplo, usa el 50% de sus recursos para la pura vista. O sea, creo que muchas veces nos ha pasado que a lo mejor estás platicando con alguien y de repente ves como que alguna persona pasa o que hay algún acontecimiento y volteas y ya toda tu atención está ahí, ¿no? O sea, ya ni escuchas lo que te está diciendo la otra persona. Pero es justamente por eso, ¿no? Porque la vista como que de alguna manera, como que el 50% lo ocupa para la función de la vista y el otro 50% lo ocupa para otras cosas, ¿no? También los videos pues ayudan justamente por esto, ayudan muchísimo al aprendizaje, ya que el cerebro también toma atención a cualquier cosa que vea en movimiento. Pero pues también digo, no es la única forma de aprender, ¿no? Hay como otras y yo creo que ya ahí depende de cada persona. Sí, justamente, ahí, bueno, lo que yo podría decir es sí, o sea, obviamente el tener pues un organizador gráfico, una ayuda visual, algún diagrama, definitivamente ayuda mucho a ordenar como el conocimiento, la teoría, de forma que sea más entendible para todos, pero definitivamente no todos aprendemos igual, o sea, sí puede haber incluso casos en los que este tipo de ayudas pues no sirvan, que necesiten tal vez otro tipo de material, como tal vez algo que sea como más auditivo o más de movimiento. Aquí, por ejemplo, digo, se tiene bien documentado lo que son los 8 tipos de inteligencia. Por ejemplo, en un grupo como nosotros, que bueno, estamos en un posgrado, en una licenciatura del lado de ingeniería, pues podríamos esperar tal vez un poquito de homogeneidad en el tipo o en el perfil de las personas que estamos tal vez inclinados más al lógico matemático, etcétera, pero pues bueno, no somos como una muestra representativa de toda la población, ¿no? En general, de quienes tienen que aprender algún tipo de teoría. En todas las disciplinas existe teoría y pues sí se tiene que adaptar a cada persona, lo cual no siempre es posible en un grupo de casi 20 personas, tal vez como somos nosotros o en alguna otra disciplina, pero ahí entra un poquito más como del lado personal, como decías, tal vez de cada quien, el poder llevar ese conocimiento que te están dando en la teoría, como te la muestran, a como a ti te sirve o a como a ti te va a ser fácil entenderla a través de tus apuntes posteriores o de alguna forma que tú tengas ya como técnica personal para poder hacerlo más adaptable a tu persona, ¿no? A tu aplicación. Por otro lado, también, como en los casos o en los ejemplos en los que este tipo de ayudas pues funcionan, pues yo lo que les pudiera compartir es, en mi actual trabajo yo ingresé inicialmente como al área de almacén, como tal, era supervisor de almacén, y ahí me tocó implementar una mejora en el sentido de rediseñar el layout del almacén.
Entonces, este tema no necesariamente es muy sencillo, es muy de ingeniería industrial, sí se necesita teoría, se necesita uso de software, que no es como tan amigable muchas veces, sí hay ahí algún pequeño trabajo que hacer de programación, pero mi intención de esto pues fue llevarlo a que el personal operativo lo aplicara. O sea, ellos pues no tienen o no tenían y tal vez no tengan necesidad como de entender o de estudiar una teoría de este tipo, pero pues mi intención sí era que ellos lo aplicaran. Entonces lo que hicimos pues fue hacer como una especie de traducción de la teoría como es, como nosotros la conocemos, a algo que ellos entendieran. Y básicamente como lo apliqué en ese momento fue construir con ellos el modelo que íbamos a aplicar para que todos estuvieran como en el mismo entendido y que fuera algo que ellos se sintieran parte de esa construcción de cómo íbamos a hacer el método para aplicar esta nueva distribución del almacén. Todos participaron sin excepción en el equipo y ahí pues el objetivo era justamente que ellos adoptaran esa información en sí mismo, ¿no? En su persona, de forma que lo pudieran aplicar después sin necesidad de que alguien los estuviera guiando. Y bueno, este yo lo considero como un caso de éxito porque sí logramos, nos tardamos pues alrededor como de unos 3 meses, pero sí logramos el redistribuir el almacén de forma más efectiva, con menos movimientos, menos tiempos. Incluso yo ya no pertenezco al área de almacén, ya salí desde hace como unos 4 años y ya se han hecho más actualizaciones a este layout y sin mi intervención, ¿no? O sea, ellos sí realmente adoptaron el conocimiento, cada quien a su manera, pero ya pudieron hacerlo ellos como equipo de forma independiente. Y bueno, otra parte que nos parece relevante es, por ejemplo, lo que muchos podemos aprender a través de los estudios de caso. Entonces, pues bueno, recuerdo algunos informes del MIT, yo he leído que la forma más adecuada de entender un tema no es a través de teoría, sino que aprendes mucho más ya estando realmente involucrado en un nuevo proyecto. Entonces, es la sugerencia a este tipo de aprendizaje. Si bien es cierto que hay muchas metodologías, por ejemplo, estábamos viendo la metodología del SMED, cuando vimos esta parte de la Fórmula 1 y que había que este, reducir, ¿no?, el tiempo de cambio. Es importante también considerar que hay otros aspectos como un costo-beneficio, ¿no? Platicábamos que, por ejemplo, las empresas a veces lo que buscan es una reducción en el costo, pero tienes que hacer un análisis sobre, por ejemplo, esto que estamos hablando del SNET, sobre si te conviene aumentar el personal al tener mucha mano de obra, o si te conviene a veces hasta tener un cierto tiempo muerto, ¿no? Es un análisis que tienes que hacer y que es importante y que pues, la teoría del SMED la puedes saber, ¿no? Que es el objetivo del SMED es reducir el tiempo, pero no muchas veces eso es cierto y tienes que analizar otras cosas. Otro ejemplo de lo que hablábamos era que también podemos aprender a través de los casos de éxito, que nos pueden ayudar a saber qué han hecho otras empresas, otros equipos de trabajo para implementar otras metodologías. Sí, exacto. De hecho, ahí creo que tanto los casos de éxito son una buena guía como también lo pueden ser los casos como de fracaso, porque bueno, ahí una parte que yo considero muy importante es que pues sí, no nos sirve del todo seguir una receta de una metodología, ¿no? Porque sí, bueno, tal vez el autor de la metodología pues implementó sus 10 pasos que son bien específicos de lo que tienes que hacer, pero no quiere decir que eso se vaya a adaptar a la realidad para todos, ¿no? Entonces cada proyecto es diferente, tiene implicaciones diferentes, presupuesto diferente y no necesariamente vas a llegar a un resultado bueno si solo te apegas al 100% al pie de la letra de lo que dice el autor, porque no es tan real, o sea, no son casos como universales que se puedan aplicar de esa forma. En ese sentido, igual que en mi experiencia, pues sí he visto dos casos muy representativos, creo,
porque uno es como un intento que se tuvo en mi lugar de trabajo sobre implementar un balance scorecard. No sé si conocen como tal la metodología o la teoría del balance scorecard. La verdad es que es muy complicada, es muy completa y básicamente, o sea, sí también hay autores que coinciden en que pues este método o este estudio pues falla porque realmente es demasiado complejo y para implementarlo, digamos, al 100%, pues te toma mucha inversión tanto de tiempo como de recursos. Entonces, en algún momento se intentó implementar este tema de la Balance Scorecard donde trabajo y la verdad es que fue un fracaso total porque, pues no, o sea, la verdad es que la complejidad era mucha incluso al presentar los resultados, de forma que nadie entendía. O sea, teníamos sesiones en las que, sí, vamos a ver cómo vamos, el desempeño, y terminábamos igual o más confundidos que cuando empezamos. Entonces esa iniciativa pues se detuvo y la verdad es que sí fue un fracaso, al menos yo lo considero así. Y lo que yo vi, porque bueno, me tocó por lo menos estar viendo un poco cómo se iba desarrollando, creo que lo que falló es que sí se quiso seguir la receta tal cual, y en realidad pues no era un caso que se aplicara para lo que nosotros teníamos como alcance. Del otro lado, como un caso de éxito, está la implementación de un business process, que este sí creo que ha sido un éxito también donde trabajo. Nosotros tenemos una cadena de suministro global, o sea, necesitamos estar en contacto con personas, equipos de planeación principalmente, logística de todo el mundo. Y de forma que pues el business process lo que nos ayudó fue a tener un canal de comunicación con foros estándar, con una agenda estándar, de forma que fuera entendible para todos el cómo se tenía que dar la información, recibir y escalar si es que había algún problema y como con ciertos niveles, en el sentido de que si hay un problema pequeño se resuelve a ese nivel y si no va escalando hasta por los más altos niveles, ¿no? Eso pues tiene como creo que como 5 años que lo estamos trabajando así y la verdad es que ha sido un éxito porque sí, ya en cualquier caso de problema que nos pueda ocurrir, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a quién le tenemos que decir y en dónde. Y eso pues viene de que pues esta metodología del business process pues no se siguió al pie de la letra. La verdad es que sí se hicieron ciertas adaptaciones que se aplicaban más a nuestro caso, que por ejemplo la industria donde yo trabajo es farmacéutica, entonces tiene cosas como que no tiene la automotriz, que no tiene consumo, o otro tipo de industrias que sí lo hacen un poco diferente o tal vez difícil de manejar, pero pues logramos adaptar este método a nuestra operación y la verdad es que ha funcionado muy bien. Sí, yo creo que este es como el secreto, ¿no? Sí usar las metodologías, pero como una base nada más. Y yo creo que ahí ya juega mucho el criterio propio, ¿no? De cómo una vez que se te presenta cierta situación, ya ir viendo qué es lo que puedes modificarle a la metodología, qué es lo que te sirve y qué no. Sí, es como ahorita el ejemplo de este Alex. Por ejemplo, no estar peleado con la teoría, ¿no? El hecho de que te den teoría, yo siento que esa es la base principal, ¿no? Porque son tus conceptos. Y como dice Vania, o sea, ya de acuerdo al sentido común, ver cuándo es aplicable, como en el ejemplo de Alex, ¿no? Que se quería seguir una receta, pero realmente el uso, pues ya, ¿no? De tu criterio, ya es ver si es aplicable, si no es. Entonces, bueno. Yo creo que igual, ¿no? La teoría y el ejemplo de aplicación siempre van a ir de la mano, o sea, pero siempre y cuando haya un balance, ¿no? Sí, yo Sí. creo que todo lo que hemos mencionado aquí va de la mano lo uno con lo otro, porque desde la base, que es la forma en cómo aprendemos, hasta cómo lo aplicamos y lo llevamos a la realidad, se une. Entonces, si buscamos diferentes formas de aprender para que la teoría quede bien cimentada, también vamos a tener la oportunidad de que en el momento que tengamos que aplicarlo, vamos a saber cómo poder ajustarlo al procedimiento en específico sobre el que estamos trabajando para al final tener casos de éxito. Sí, bueno, lo último que añadiría es que hay que tener bien un objetivo y ya con base en eso, pues utilizamos una metodología, no solamente como eso, ¿no? Como una herramienta y que nos tiene que ayudar y no necesariamente tenemos que seguirla, pues paso por paso. Bueno, y esta última diapositiva es de las fuentes de información, si las quieren consultar. Gracias. Gracias a todos. Gracias.